Hola, hola, nuevamente otro programa especial de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, de la Red Ecofeminista Latinoamericana y del Caribe, dedicada especialmente a hablar con nuestras defensoras ambientales. Y en un mundo y en un país en el que están arrasándolo todo, donde vivimos un terricidio salvaje, producto del extractivismo, eh, qué mejor que hablar de todo lo que están haciendo las mujeres en América Latina y el Caribe y en el mundo para cambiar este sistema que funciona mal. En Argentina estamos en una semana muy especial porque nos enfrentamos a una pretensión del gobierno nacional de una reforma de la ley de tierras que va a permitir extranjerizar la tierra y sobre todo lo que hay en ella, o sea, nuestros bienes comunes que tienen que ver con los lagos, con los glaciares, y sobre todo que va a permitir expulsar a muchas de las comunidades indígenas con desalojos express. Sí, como lo estás escuchando, ni siquiera que tengan que pasar por un proceso judicial. Por eso es tan importante reflexionar sobre estos temas. Esto no es el único lugar del mundo donde está sucediendo y hay muchos conflictos de los cuales el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente está liderando la resistencia de estos cambios. Como siempre decimos, hay varias convenciones y conferencias donde los estados han asumido compromisos en materia de crisis climática, en materia de pérdida de biodiversidad, en materia de desertificación, en materia de contaminación de los océanos con plásticos. Pero bueno, para hablar de esto, hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Le damos la bienvenida a Dalia Márquez, que es una de nuestras grandes amigas y compañeras. Ella es una de las copresidentas del grupo de organizaciones no gubernamentales de todo el planeta que están en el programa de Naciones Unidas como sociedad civil, y especialmente ella es la lideresa, es quien lidera el grupo de mayor de mujeres, que es uno de estos articuladores de la sociedad civil global para hacer frente a todos estos desafíos. Así que, bueno, Dalia es una amiga, compañera de Venezuela, así que te damos muchísimas gracias por estar hoy con nosotras para toda América Latina desde Radio Sónica. Gracias, Dalia, por encontrarte en este ratito con nosotras. Dalia, ¿qué es el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente? ¿Qué hace este programa y qué hace la sociedad civil en este programa? Bueno, María, primero quiero agradecer mucho la invitación a este programa y agradezco y aplaudo el tremendo trabajo que haces para visibilizar no solo la crisis planetaria, sino también para visibilizar a cada uno de los actores y defensores de la Tierra que están en acción más allá del territorio nacional, a nivel regional y también a nivel global. Así que agradezco muchísimo tu trabajo y la invitación a este programa. Ahora, hablando del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o como se le llama de manera abreviada, el PNUMA viene siendo el organismo, la máxima institución y el máximo organismo de gobernanza ambiental global en el planeta Tierra. Evidentemente, el PNUMA es una agencia de las Naciones Unidas y su mandato nace desde la Conferencia de Estocolmo, que viene siendo como la base de la existencia de este programa. Se da en el año 72, en la Conferencia de Estocolmo, cuando se comienza a hablar de la preocupación ambiental, cuando se comenzó a vivir el fenómeno de la pérdida de los bosques y de la lluvia ácida. A raíz de eso, luego de la Conferencia de Estocolmo, en la Conferencia de Río en el año 92, se consolida un poco más esto que es la necesidad de una gobernanza ambiental global y finalmente nace el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que como ya dije, es una agencia de Naciones Unidas cuyo objetivo es velar por una buena gobernanza ambiental global. ¿Qué significa una buena gobernanza ambiental global? Bueno, una gobernanza que cumpla con el mandato de la Resolución de Río del año 1992 y la Agenda 21. Eso incluye que
que sea transparente, inclusiva, que rinda resultados, que incluya a todas las partes afectadas, no solamente estados parte, sino también a los grupos que se ven afectados de manera desproporcionada por la crisis ambiental. Entre esos, por supuesto, estamos las mujeres, no porque seamos un grupo vulnerable, sino porque por los mismos estereotipos sociales y por las mismas estructuras desde el punto de vista histórico, por un sistema heteropatriarcal, nos vemos afectadas de una manera desproporcionada a los fenómenos de la crisis ambiental. Entonces allí es donde entra a jugar un papel fundamental el PENUMA. ¿Cómo se va a hacer esa gobernanza ambiental? ¿De qué manera se van a tomar las decisiones? ¿Cómo van a ser las negociaciones? Eso es el PENUMA. Ahora, ¿qué hace la sociedad civil? Dentro del PENUMA existe un mecanismo muy bien definido para asegurar una participación inclusiva y transparente de la sociedad civil, que incluye 9 grupos principales que están reconocidos desde esta Declaración de Río del año 92 como esos grupos que se ven más afectados y que están en mayor situación de vulnerabilidad por las mismas estructuras sociales. Entre esos están los niños y las juventudes, las mujeres, los pueblos indígenas, los trabajadores, los agricultores, las autoridades locales, el sector de la ciencia y la tecnología, la academia, las universidades. También están consagradas las organizaciones no gubernamentales que congregan al mismo tiempo otros grupos que han surgido con el paso de los años, como por ejemplo personas con diversidad funcional, em, las personas que se dedican específicamente a la actividad de la pesca, otros grupos que históricamente se han ido reconociendo entran dentro de las organizaciones no gubernamentales y también está el sector de la industria y los negocios, porque es otro de los sectores pues, que hace parte de lo que es la vida social. Pero es que además de contar con estos 9 grupos principales, también se reconoce la importancia de mantener un balance regional, que todas las regiones del mundo estén debidamente representadas en estos espacios de toma de decisiones de gobernanza ambiental. Entonces, reconociendo la necesidad de participación de todas las regiones y al mismo tiempo estos 9 grupos principales, se eligen a nivel global 2 representantes por cada grupo principal y 2 facilitadores regionales por cada región del mundo. ¿Quién los elige? Las organizaciones que tienen un estatus de observadores ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es decir, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro pasan por un proceso de acreditación y una vez se acreditan, deciden bajo qué sombrilla de qué grupo principal desean acreditarse y luego cuando se deben elegir los representantes de cada grupo principal, esas organizaciones votan. Asimismo, cuando se va a elegir el facilitador regional, las organizaciones de la región que va a elegir al facilitador votan. Por ejemplo, ahora está en curso la elección de los facilitadores regionales de América Latina y el Caribe y también de los facilitadores de Norteamérica. Entonces, hay 2 procesos regionales en curso en este momento. ¿Qué nos preocupa a las mujeres que participamos en el grupo mayor de mujeres de aquí a los próximos eventos internacionales? ¿En qué cosas estamos haciendo incidencia? Este es un año lleno, cargado de conferencias internacionales. Hay grupos de género específicos, pero desde este grupo mayor de mujeres, ¿cómo articulamos con los temas de crisis climática, pérdida de biodiversidad, desertificación, y además, ¿cuál es la agenda propia de este grupo mayor de mujeres? Bueno, actualmente una de las mayores preocupaciones o la mayor preocupación que tenemos es el terrible retroceso que hemos visto en cuanto a la inclusión de equidad de género y perspectiva de género en la agenda global ambiental en general. Hemos visto que en la última Asamblea de Naciones de Naciones Unidas para el Medio Ambiente no se hace mención a la equidad de género en ninguna de sus resoluciones y tampoco se hace mención
a la necesidad de incluir la perspectiva de género al momento de la implementación de las resoluciones o al momento del diseño de políticas públicas para abordar las distintas crisis ambientales. Sin duda, esto es un retroceso de 30 años, porque lo que ya se reconocía como un derecho adquirido, que era el reconocer la necesidad de una igualdad de género y también de la inclusión de una perspectiva de género, intentamos y trabajamos para incluirlo en las resoluciones de la Asamblea 7 y no lo logramos. Entonces, nuestra mayor preocupación es entender por qué este retroceso, por qué la negativa a entender la necesidad de la inclusión de una perspectiva de género en el momento en el que se diseñan las políticas públicas para abordar la crisis ambiental. ¿Por qué esta es una preocupación? Y ahí voy con el segundo punto de interés de este grupo mayor de mujeres. Nuestro segundo punto de interés es la necesidad de regular la presencia de sustancias químicas tóxicas que tienen un impacto en la salud de los seres humanos, también del ambiente, y en ese proceso de regulación incluir la perspectiva de género. ¿Por qué? Yo les voy a dar un ejemplo muy práctico. Uno de los mayores disruptores endocrinos que existen es el bisfenol A. Este tiene un impacto severo en el sistema endocrino. Está relacionado con diversos tipos de cáncer, cáncer de útero, cáncer de mama. También tiene un impacto severo en el desarrollo del feto cuando la mujer está en su proceso de gestación y adicionalmente también está relacionado con diabetes y otras enfermedades. Pues ese bifenol A está presente en todos los productos de higiene menstrual, toallas sanitarias, comparsas sanitarias o tampones. Evidentemente, nosotras las mujeres, al utilizar estos productos de higiene menstrual, estamos ya sobreexpuestas de manera desproporcionada a este químico tóxico. Y podría darles otros ejemplos con cosméticos, con maquillaje, con tintes del cabello, con pinturas de uñas, que por los mismos estereotipos sociales somos las mujeres las que lo usan en mayoría. Pero si hablamos de otros aspectos, como por ejemplo los roles de género, que por... Ahora, un minuto. En relación a esto que acabas de decir, a mí me parece que es muy importante bregar para que haya una regulación, pero también información que podría dar lugar a leyes Ujú, también nacionales. O sea, mientras esperamos ujú. que se haga el gran tratado global, obviamente habría una imperiosa necesidad de difundir esto y tal vez quienes somos organizaciones de usuarios y consumidores, más allá de ser organizaciones ecologistas, podemos impulsar que en los niveles locales, si están los datos científicos que abonen estas restricciones que estamos planteando, bueno, ¿por qué no debería haber estos productos a la venta o prohibir determinadas cuestiones? Y además, entiendo que ya debe haber alternativas a estos productos que contienen estos tóxicos y debe haber desde el feminismo también promoción de otras opciones que no sean usar esas toallas higiénicas. Supongo yo que debe haber opciones a los tintes de cabello. O sea, me imagino que todo tiene una opción saludable sin que estén estos productos químicos y que habría que dar a la difusión. Claro. Entonces, lo que te decía, básicamente el tema de los químicos es muy importante porque nos afecta de manera desproporcionada y no tenemos información. Yo estoy segura que lo que acabo de mencionar, gran porcentaje de la audiencia lo desconocía por completo. Y no sabemos tampoco lo que contienen los productos, porque muchas veces compramos un producto y cuando buscamos la descripción, en gran parte de los países del sur global, buscamos en la descripción qué contiene y no nos dicen el contenido del producto que estamos consumiendo. Entonces, ese es otro punto de interés para nosotras. Y actualmente, ya que lo mencionas, respecto al tema de la educación, en nuestra cuenta de Instagram, que es WMGUNEP, ese es nuestro Instagram, tenemos una campaña en la que hablamos sobre estos químicos peligrosos para la salud de los seres humanos y dónde se pueden encontrar, en qué tipo de productos debemos verificar que no tengan presencia ni los fenoles, ni los talatos,
ninguno de estos, que son disruptores endocrinos, según la ciencia comprobada. Si quieren contar con un poco más de información sobre este tema, hay una organización que tiene estudios muy relevantes que se llama IPEN, IPEN. En la página web de ellos van a encontrar una cantidad de estudios impresionantes sobre cómo diversos productos del consumo humano tienen una alta carga de químicos que son malos para la salud e inclusive productos de consumo de niños y niñas, juguetes, biberones, fórmulas maternas, entre otros. Entonces, este grupo de mujeres actual. Cuando yo fui diputada, trabajamos un proyecto de ley para prohibir los ftalatos en los juguetes, no solo en los juguetes infantiles, sino también en los juguetes sexuales, porque es bastante frecuente. Pero, Ujú. bueno, lo de los fenoles no estaba en mi agenda, por lo menos. Pero bueno, contanos un poquito más, además de la agenda de los tóxicos, me ibas a decir el otro línea de trabajo. Sí, estamos también haciendo un seguimiento en este mismo campo de los químicos y tóxicos a lo que es el establecimiento del panel científico normativo para la regulación y el control de la contaminación por químicos y desechos tóxicos. Este es un panel novísimo que se instaló apenas el año pasado y es súper importante porque en él vamos a contar con la presencia de científicos, expertos y políticos. La ciencia es la que nos dice cómo debe ser diseñada la política pública. Entonces, en este panel estamos abogando por la inclusión de una perspectiva de género. Necesitamos estudios científicos que recolecten data de manera enfocada, de manera disgregada en cuanto al sexo y el género, para saber cómo diseñar correctamente una política pública. Y también estamos haciéndole seguimiento a toda la agenda del Tratado de Plásticos. Hay un proceso intergubernamental de negociaciones para la creación de un tratado de plásticos cuyo mandato, según la resolución de la UNEA, es poner fin a la contaminación por plásticos y abarcar el ciclo de vida de los plásticos completo, de inicio a fin. Es decir, desde el proceso de actividad extractiva hasta el proceso de disposición final o desecho de los plásticos. Son diversos puntos de interés que tenemos, pero más allá de ello, también nos interesa mucho el tema de la protección de las defensoras ambientales. Y es que hemos visto que quienes están en primera línea. Antes de que pases ese tema, quiero hacer una acotación y linkear con algo de lo que dijiste. Cuando hablabas recién del panel científico normativo por el tema de contaminación por químicos y tóxicos, quiero linkear con que en la última reunión, en la última COP, en la última conferencia de Estados partes del Acuerdo de Escazú, también se acordó a nivel latinoamericano hacer un panel científico, un grupo de trabajo para hacer un listado de químicos y tóxicos en la región. Me parece que habría que conectar ambos procesos para tratar de ir por aquel que vaya más rápido avanzando en el listado y en la conformación. Además, pensando en América Latina y todo el proceso dramático de lo que los agrotóxicos vienen haciendo en la región, ¿no? Porque el avance de la soja en la región ha sido paradigmáticamente uno de los puntos más críticos, con graves efectos sobre las mujeres en y los niños, niñas, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de pasar esa postilla, supongo que estás también familiarizada con este otro punto, pero tal vez para la información general hay un proceso a nivel regional y otro a nivel global. Y Sí. retomemos lo que proponías sobre las defensoras ambientales. Que en efecto es otro punto de interés para el grupo principal de mujeres y es que hemos notado que quienes están en la primera línea cuando hablamos de defensa ambiental somos las mujeres. Entonces es importante que acuerdos como el Acuerdo de Escazú sean implementados de manera adecuada. Y lamentamos muchísimo que desafortunadamente aún faltan muchos países de la región por suscribirse a este Acuerdo de Escazú. Sabemos que en un futuro próximo serán muchos más países de la región los que se vayan adhiriendo, porque este acuerdo nace como un compromiso de la mano a la protección de los derechos humanos.
Y ahora que el derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido como un derecho humano, evidentemente quienes defienden el medio ambiente también deben tener el derecho de ser protegidos y protegidas. Entonces, este viene siendo otro punto de interés para nosotros. En ese sentido, América Latina afortunadamente tiene el Acuerdo de Escazú. En Europa está la Convención de Aarhus, que son ejemplares, y estamos bastante comprometidas con difundir todo el mandato del Acuerdo de Escazú, pero también por instaurar más mecanismos para una protección eficiente y efectiva de los defensores y defensoras. Porque hemos notado, o la historia nos ha enseñado, que no basta con contar con una medida cautelar, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues hemos visto casos como el de la defensora Berta Cáceres, que aún con medidas de protección ha sido asesinada desafortunadamente en el año 2022, si no estoy equivocada. Entonces, necesitamos que estos mecanismos de protección sean aún más eficientes y efectivos para que defender el medio ambiente no sea una actividad de peligro o de alto riesgo, sobre todo para quienes están en el territorio, en las comunidades que corren mayor peligro. En ese sentido es un poco lo que estamos trabajando desde la Red Ecofeminista Latinoamericana y del Caribe, desde la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir en Argentina, justamente nuestro proyecto de defensoras ambientales y de lideresas comunitarias e indígenas es un poco en este sentido de empoderamiento jurídico comunitario. Esta semana vamos a estar en Misiones, justamente cuando se haga la marcha en defensa de la ley de tierras y contra la reforma que quiere el gobierno. Vamos a estar en Misiones el jueves, viernes, sábado y domingo. Nos vamos a reunir con las comunidades y sobre todo con las lideresas indígenas, porque ahí hubo un desalojo muy violento de la comunidad de Puente Quemado. Y por supuesto también nos vamos a reunir con nuestra compañera Nuria del paraje Tres Hermanas, a quien en este año le incendiaron su auto en la puerta de la casa por defender justamente a comunidades agrícolas, bueno, de las disputas territoriales que están en muchas de nuestras provincias hoy vigentes y sin un amparo legal. O sea, realmente los gobiernos muchas veces municipales y provinciales son cómplices. En el caso de la comunidad indígena lo tuvieron que parar a través de un amparo judicial, y en el caso de Nuria, bueno, hemos podido llegar a una organización internacional que ayuda en la emergencia a las defensoras, pero verdaderamente no hubo respuesta de autoridades locales ni de la justicia. Entonces, son casos graves, estamos teniendo muchos casos en el sur, en la zona de la cordillera, en la Patagonia, en el NO, en el NEA, o sea, estamos por todos lados con situaciones realmente violentas. Siempre cuando se mira Latinoamérica, obviamente la cantidad de denuncias y de muertes en Colombia o en Brasil siempre están en todos los medios, pero Argentina, que se supone que es un país con una democracia más fortalecida y con institucionalidad de democracia ambiental, bueno, ahora, sobre todo con este gobierno, estamos en situaciones de riesgo para muchas personas, ¿no? Pero bueno, última pregunta y ya estamos cerrando. ¿Cómo ves la perspectiva de América Latina en este contexto político tan complejo, tan difícil, en tu caso en Venezuela, nosotros en Argentina? Y cómo pararse frente al extractivismo cuando estos muchos gobiernos en realidad son socios de los modelos de entrega del país, de la soberanía y de entrega también de nuestros bienes comunes, ¿no? ¿Qué hacemos las mujeres y la sociedad civil en América Latina? Bien, bueno, antes de ir a esa respuesta, a la respuesta a esa pregunta tan compleja, María, voy a resaltar el último punto que creo que de entre todos los que tenemos de interés es fundamental que lo pongamos en la lupa, y es negarnos y rechazar absolutamente cualquier proyecto que trabaje en materia de modificación de la radiación solar. Y es que ya hay proyectos a nivel global que hablan sobre experimentos para ver de qué manera se puede jugar
porque para nosotros es un absurdo que se pretenda hacer esto, y es poner a prueba un modelo que permita modificar hacia dónde se dirige la radiación solar. Evidentemente, para probar este tipo de experimentos se debe hacer a gran escala y en tiempo y con personas reales. Entonces, jugar a manipular el medio ambiente, esto que también se llama geoingeniería, es un peligro. Y sobre todo los países del sur global, los países que estamos aún en desarrollo, que no contamos con ese capital tecnológico y que evidentemente no vamos a tener acceso de primera mano a esa tecnología, debemos estar con la vista puesta en este tipo de propuestas y negarlas desde su fase de experimentación. Porque hablar de experimentar, modificar hacia dónde se dirigen los rayos solares puede tener un impacto terrible en muchas comunidades y en muchas personas y en muchísimos países. Ahora, para responder a tu pregunta, ¿qué podemos hacer o qué hacemos las mujeres? Las mujeres somos resilientes, partiendo desde ese punto. Las mujeres somos resilientes, constantes y perseverantes y debemos mantenernos firmes ante nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y de la madre tierra. ¿De qué manera? Ocupando espacios como este, haciéndonos ver en los espacios de toma de decisiones de gobernanza ambiental, trabajando desde las comunidades. Sigamos tejiendo redes de compañerismo, de trabajo. Sigamos enseñando por qué es tan importante proteger al medio ambiente. Proteger al medio ambiente va mucho más allá de me gusta la naturaleza, me gusta el bosque, me gustan los árboles. Proteger el medio ambiente es proteger nuestra salud y la salud de las futuras generaciones. Es asegurar que los nietos de nuestros nietos no tengan que huir de un territorio a otro por el cambio climático o no tengan que enfrentar una crisis de alimentos y hambre en el mundo por la desertificación de los suelos. Proteger el ambiente no es simplemente, soy ambientalista. No, proteger el ambiente es proteger a la humanidad y es asegurar que todos podamos tener una vida digna. Gran parte de las enfermedades que el ser humano enfrenta en esta era se deben a la contaminación ambiental. La infertilidad está muy relacionada con la presencia de microplásticos en el cuerpo humano. Para darles un ejemplo, tanto en hombres como en mujeres. Y muchos tipos de cáncer que hoy son tan comunes y antes no lo eran, están plenamente relacionados con químicos que son disruptores endocrinos. Entonces, tenemos que seguir enseñando, compartiendo nuestros conocimientos y trabajando desde la sociedad civil, pero también desde el gobierno. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de hacer vida en su gobierno local, háganlo. Si tienen la oportunidad de ir al gobierno nacional, háganlo. Y desde allí, recuerden, cuando estén ocupando esos puestos importantes, recuerden que llegaron allí con un objetivo: proteger el medio ambiente y velar por los derechos de todas las personas. Creo que es fundamental mantener siempre eso muy claro, muy firme y María, seguir tejiendo redes, así como lo haces tú y así como lo hacen muchos en la región. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Dalia Márquez, desde España, que nos está acompañando la compañera de Venezuela. Ella es copresidenta de la articulación de los grupos mayores del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente y la presidenta del Grupo Mayor de Mujeres del NUMA, del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente. Muchas gracias, Dalia. Seguimos en contacto y volvemos enseguida con más Café con Luber, con las compañeras del grupo de mujeres de la Convención de Desertificación. Y seguimos aquí en Radio Sónica, en este programa especial dedicado a nuestras defensoras ambientales, con el apoyo de Naciones Unidas para la Democracia, en este proyecto que hemos dado en llamar Defensoras Ambientales y Mujeres Lideresas Indígenas. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a dos compañeras que ellas lideran y son parte del espacio de representación de la sociedad civil, del panel de sociedad civil, en la conferencia
dedicada a combatir la desertificación. Por un lado, muchas gracias. Está con nosotras Marioldi Sánchez Santibáñez y otra gran compañera y amiga siempre presente, invitada habitual de nuestros programas, Ana Di Pancracio, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una de nuestras organizaciones hermanas, y bueno, en este caso las dos, en este rol tan importante de introducirnos y contarnos y compartir a las compañeras que nos siguen y a los compañeros que nos siguen en toda América Latina y el Caribe sobre esta convención global que a veces es un poco desconocida, ¿no? Gracias por estar, por acompañarnos. Marioldi, ¿qué es la desertificación? ¿Qué está pasando en el planeta y en particular en nuestra región, en América Latina? Sí, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Bueno, la desertificación en realidad es un término que, como ha señalado muchas veces, o no es muy reconocido, no se habla mucho acerca de la desertificación y una de las razones es porque se asocia a desiertos, ¿no? Lo cual es un error porque particularmente esta convención, la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación, no incluye a los ecosistemas desiertos, que son ecosistemas naturales y que por supuesto cumplen un rol importante, ¿no? Para los sistemas ecológicos, ¿no? Y brinda muchos beneficios también. Pero esta convención se refiere a la desertificación como la degradación de la tierra que ocurre en zonas secas, ¿no? En zonas del planeta con condiciones de aridez. Entonces, es eso a lo que alude la desertificación en el marco de esta convención. Y entendemos entonces a la degradación de la tierra como la pérdida de la productividad, de esta capacidad de proveer recursos y servicios ecosistémicos de la tierra como un sistema, ¿no? Un sistema que tiene muchos componentes donde los suelos, ¿no? La flora, los procesos ecológicos son parte de este sistema bioproductivo que es la tierra. Claro, esto tiene una directa conexión con la pérdida de biodiversidad, que es también otro de los temas que sigue Ana Di Pangracio, porque me imagino que hay una conexión entre deforestación, cementación de humedales y sobre todo de monocultivo en tierras fértiles que de alguna manera al no haber rotación de los cultivos le hacen perder propiedades a la tierra, como antes se hacía, como la gente cuidaba sus campos de otra manera, ¿no? ¿Cuál es la vinculación que hay entre la desertificación y estos distintos procesos de extractivismo? Sí, en realidad la desertificación es una problemática que está conectada no solamente a la pérdida de biodiversidad, sino también a la problemática del cambio climático y muchos otros desafíos que tienen que ver con la agenda hacia del desarrollo sostenible, ¿no? A pensar en desertificación, no podemos dejar de asociarla, por ejemplo, con problemas también de seguridad alimentaria, de seguridad humana, ya que está comprobado y hay evidencia de que en zonas donde avanza la desertificación hay procesos también de migración forzada, hay conflictos por el uso de los recursos de la tierra, del agua, ¿no? Y conflictos que a veces se trascienden y que tienen implicancias, ¿no? En la seguridad, no solo a nivel local, sino global también, ¿no? Entonces, hay una conexión directa, como señalas, y bueno, yo podría decir un poco para hablar con un caso, un ejemplo concreto, ¿no? En Perú, hay nuestro territorio, más del 50% del territorio está dentro de zonas áridas o áridas secas o subhúmedas secas. Quiere decir que están afectados por una condición natural, son zonas áridas y donde ocurre degradación de la tierra que está conllevando a desertificación. Y estas zonas, coincidentemente, también son, por ejemplo, zonas con mucha riqueza de biodiversidad por endemismos, ¿no? Quizás no por el número de especies, si uno compara con otro tipo de zonas como la Amazonía, que en el Perú es una zona en términos de área mucho más grande,
Sin embargo, estas zonas se caracterizan por endemismos, ¿no? Especies que solo encuentras en esos lugares y que claramente están mucho más amenazadas y vulnerables a los procesos de degradación de la tierra, que además, cuando hablamos de degradación, nos referimos a consecuencias de actividades humanas, ¿no? O de digamos, un complejo o varios procesos derivados de las actividades humanas, que son las que ocasionan esta pérdida de la productividad del sistema terrestre, ¿no? De producción terrestre. Ana Di Pangracio, ¿cómo se relaciona la desertificación con la Argentina? ¿Qué es lo que hace que haya avanzado de una manera tan brutal que seamos uno de los países más desertificados del planeta, la Argentina? ¿Y cómo se vincula esto con este debate que tenemos en estas semanas, que estamos movilizando este jueves en defensa de la ley de tierras? ¿En qué hay relación en estos dos temas? Sí, bueno, muy importante lo que decís y siguiendo la línea de lo que compartía Marioldi en su país, también hay más del 70% del territorio argentino naturalmente desértico, solo que también se profundiza por desertificación por diversas razones, ¿no? Hay diversas causas que la impulsan en nuestro país, desde ya que con la principal amenaza de nuestros tiempos en lo ambiental, como es el cambio climático y la falta de ponderación de este factor en muchas políticas públicas ambientales. Sobre todo se da por el sobrepastoreo en una región también naturalmente desértica como la Patagonia, sobre todo hacia el este. Hay un pastoreo que no es responsable con el cuidado de los ecosistemas y la integridad ecológica, ¿no? Animales sobre todo domésticos como la oveja que compactan la vegetación, no así como lo hacen los animales silvestres que son nativos de nuestro país, que están adaptados al ecosistema, un exceso de carga ganadera, compactación del suelo, se erosiona también el agua y no solo el suelo. Después hay regiones como la del Gran Chaco, que también compartimos con otros países de la región, donde ahí la deforestación juega un rol, es donde más ha avanzado la deforestación en los últimos años por distintas razones, ahora es más por la ganadería integrada en el bosque, antes era en los grandes picos, digamos, de deforestación en el Gran Chaco argentino era por la soja que avanzaba y eso motivó la ley de bosques que está hasta el día de hoy vigente y en general otras prácticas, ¿no? De tipo agrícolas que no son sostenibles, manejo inadecuado del agua, prácticas que llevan a que se erosione el suelo y también mucho tiene que ver incendios, ¿no? Que más del 95% de incendios en nuestro país son causados por el humano, son pocos los generados naturalmente en nuestro país, ya sea con la intención de generarlos o no, son incendios que devastan y también juegan un rol en la degradación del suelo y la desertificación. Y más recientemente se suma, por ejemplo, la minería, que Argentina juega un rol en lo que es minerales críticos y un área típicamente naturalmente desértica como los humedales altoandinos, donde hay presencia de litio y las especies que son bien particulares de ese lugar, como antes mencionaba Marioldi, también se encuentran en riesgo por estos intereses extractivos, ¿no? de exploración y explotación de litio. Marioldi, ¿qué ¿cuál es el panorama? Tenemos próximamente una conferencia, la conferencia, la conferencia de Estados parte de la Convención de Desertificación, la número 17, ya pasaron muchos años, ya que la conferencia se hace cada 2 años, más de 30 años. ¿Qué avances hay en el mundo? Y qué rol juega la sociedad civil en estas conferencias y en particular la sociedad civil de América Latina, que es una tierra de alguna manera rica en nuestros bienes comunes, ¿no? Reserva de agua, soberanía alimentaria, saberes ancestrales. ¿Qué rol cumple la sociedad civil en esta conferencia de estados? Sí, bueno, desde los inicios de esta convención, ¿no? Cuando empezó a ser ya reconocida por
por los países parte desde el año 94. Nosotros, Viana no me dejará mentir, esta es una convención que es muy reconocida por el rol activo que siempre ha tenido la sociedad civil desde su concepción. O sea, desde las primeras etapas de esta convención siempre hubo bastante aporte y participación de organizaciones de sociedad civil desde el diseño, la adopción y en adelante. Tal es así que es una convención, a diferencia de las otras convenciones hermanas de las 3 convenciones ambientales de Río, esta en particular ha conformado, como por una decisión de la COP, de las partes, un panel de sociedad civil que tiene el mandato de poder convocar, organizar y facilitar los aportes y el involucramiento de organizaciones de sociedad civil en todos los procesos oficiales de esta convención. Entonces, este panel, que actualmente yo estoy representando a la región en el panel, anteriormente Ana también estuvo participando. Este panel es el que, de alguna manera, asegura que las diferentes perspectivas, aportes, miradas, también con la especificidad regional, puedan llegar a las decisiones y a los diálogos que se hacen en el marco de esta convención. Yo sumaría que, bueno, este es un año particular también importante, porque más allá de que se celebren, bueno, es un año de 3 COPs también. Coincide con el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, ¿no? Que fue declarado por la Asamblea de Naciones Unidas, impulsado por Mongolia y otros países. Mongolia este año es el país anfitrión de la COP17. Y bueno, creo que es una oportunidad, ¿no? Hemos conversado mucho sobre esto con varios colegas de sociedad civil, también de los países parte, y se presenta como una oportunidad interesante para poder visibilizar unos ecosistemas que en nuestra región en particular han estado relegados, ¿no? Por muchos años. No han habido políticas, digamos, claras o que estén específicamente orientadas a la conservación, uso sostenible, recuperación de los ecosistemas de pastizales, más allá de lo que se asocia generalmente con ganadería, porque no estamos hablando de la actividad productiva ganadería como tal cuando nos referimos a los pastizales, ¿no? Sabemos que estos ecosistemas son, en muchos casos, para varios de nuestros países, los que aseguran la seguridad hídrica, por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? O que proveen, pues, ¿no? Servicios ecosistémicos que son vitales para todos. Yo sumaría que esa es una particularidad de esta COP. Por supuesto que hay otros temas que siguen en agenda, como la gestión de la sequía, que también es bastante particular por supuesto, para nuestra región, por las zonas áridas que mantenemos. Y el tema de tenencia de la tierra, ya que lo mencionaste y compartiste este proceso que están ahora viendo en la Argentina, indudablemente sigue siendo una prioridad para la agenda de sociedad civil, ¿no? Y es muy favorable que este tema ya viene siendo parte de la agenda oficial de la UNCCD desde hace varios años, y eso también como resultado de una incidencia que se realizó por varios años atrás, liderada por organizaciones de sociedad civil, que lograron poner este tema en una agenda ya permanente y con una decisión exclusiva que trata sobre la tenencia de las tierras, ¿no? Ana, ¿cuál viene siendo el rol de Argentina en esta convención? ¿Viene participando o no? ¿Qué se espera para esta COP en este contexto gubernamental? Sí, Argentina siempre ha tenido un rol activo en esta convención, dependiendo del mayor o menor interés de la administración de turno, puede haber una mayor presencia dentro de la delegación de personas que juegan un rol político, ¿no? Dentro de Cancillería o el Ministerio, Secretaría o Subsecretaría de turno, dependiendo del organigrama, pero si no, de mínima siempre van personas que son muy sólidas en lo técnico, que han estado trabajando en esto hace muchos años, que siguen de cerca el proceso y que hacen muy buenas contribuciones. Argentina también es parte del grupo de Latinoamérica y el Caribe como grupo regional dentro de la convención, y es un grupo que también recibe a las organizaciones de sociedad civil que están presentes sea las reuniones de la COP
o en el órgano de implementación, que también se encuentra una vez por año, para escuchar nuestras voces y tener un espacio de intercambio por algunos minutos. Así que en ese sentido hay apertura. Desde ya que hay momentos en que hay más actividad, como este año, donde los países están avanzando en poder desarrollar su informe nacional, entonces hay más consultas con sociedad civil de lo usual para poder aportar con información a ese informe que en este caso tienen que presentar a inicios del año que viene, pero también hay un observatorio y una comisión nacional asesora en temas de certificación en la Argentina, que reunión más, reunión menos, son espacios que por suerte se mantienen activos en los últimos años y que ahí también hay una representación de sociedad civil. En la comisión asesora última que mencioné, justamente ahora en este tiempo le toca a FAN jugar el rol de ser una de las dos organizaciones que representamos y que luego se reporta al resto de las organizaciones de Argentina que están acreditadas ante la convención. Por eso, para tratar de recibir la mayor información que se genere en este respecto, siempre alentamos a las organizaciones que incluso no se pide personería jurídica, que se registren ante esos espacios para poder estar anoticiada de información que no necesariamente después se sube a través de un informe público o lo que fuera, para poder hacer estrategia entre nosotras. Pero en términos generales es una buena representación la que hay, con los vaivenes propios, bueno, políticos de las administraciones de turno. Marioldi, ¿qué lleva a esta convención, a esta conferencia, la sociedad civil de América Latina? ¿Y qué feedback, qué devolución, qué intercambio está habiendo con los gobiernos de la región en este contexto donde los gobiernos parecen partidos por una grieta? No es fácil. Sí, no es fácil. Creo que compartimos ese mismo reto en todos en la mayoría de los países de la región. Y como Ana ha señalado, estamos en un momento importante porque estamos en un ciclo de reportes nacionales. Entonces, bueno, quizás podría comenzar por ahí comentando que uno de los mensajes claves que llevamos como sociedad civil a esta COP, que ya vienen en realidad de eventos oficiales anteriores, es poder hacer un llamado a que los procesos nacionales de reporte sean más participativos, que se pueda asegurar capturar, ¿no?, la información y las iniciativas, ¿no?, principalmente de lucha contra la desertificación, la degradación, que vienen siendo desarrolladas por organizaciones de sociedad civil, por organizaciones de base, grupos comunitarios, a nivel local, ¿no? Porque uno de los retos más grandes que tenemos, y creo que coinciden en varios países de nuestra región, es que los esfuerzos o los datos a veces muchos datos se quedan por fuera, ¿no? No son capturados adecuadamente, en todo caso, en los reportes. Y también las diferentes perspectivas de lo que ocurre en el nivel local, ¿no? Entonces, hay un reto grande con este proceso de reporte para poder tener datos mucho más, digamos, cercanos a la realidad, que ayuden a la toma de decisión, ¿no? Lamentablemente, de acuerdo al el último ciclo de reporte global de los países y que luego llevan a los datos globales, estamos viendo que la tendencia de degradación de la tierra no se ha frenado, por el contrario, ha incrementado, me parece que en un 4% en los últimos 4 años, es decir, aún estamos lejos de revertir, ¿no?, esta tendencia de pérdida de las tierras, ¿no?, de la salud y la productividad de las tierras. Entonces, creo que esto también es algo que sin duda se va a discutir en esta convención. Asociado a ello, sumaría también que la convención está empezando a desarrollar o identificar elementos para su próximo marco estratégico, es decir, el conjunto de objetivos, metas e indicadores sobre los cuales los países también van a tener que reportar a partir del 2030 en adelante, ¿no? Entonces, bueno, estamos a 4 años aún, pero ya es tiempo de comenzar a reflexionar y ver qué otros elementos se tendrían que considerar en este nuevo marco estratégico, ¿no? Indudablemente para
nosotros como sociedad civil, la tenencia de la tierra sigue siendo, ¿no?, un tema central que tendría que estar mejor reflejado en este marco estratégico, así como, por ejemplo, metas más también dedicadas sobre participación de las mujeres, de otros grupos, ¿no?, minoritarios. Después también quizás sumaría a ello un tema importante que tiene que ver con el nexo tierra-agua, y más aún en un proceso donde todavía los países no se han terminado de poner de acuerdo sobre cómo esta convención va a, digamos, implementar acciones para la gestión de la sequía, ¿no? La sequía es un componente importante en la agenda de la convención, y creo que, bueno, ahí desde nuestro lado llevamos mucho el mensaje de un enfoque preventivo, ¿no?, en la gestión de la sequía, y también recuperación de conocimientos locales tradicionales, de prácticas, digamos, ¿no?, de nivel local, que tienen que ver mucho con la gobernanza del agua, digamos, la gestión del agua, ¿no? Hay que visibilizar mucho más este nexo tierra-agua en la convención. Bueno, por darte alguno de los temas, porque en realidad para cada uno de los temas hay una posición y mensajes, pero bueno, destacaría estos por ahora. Ana, ¿qué rol juegan las mujeres y particularmente las defensoras ambientales en este panel de sociedad civil de esta convención? Bueno, la verdad se destacan por ser muy buenas representantes ahí liderando la organización y el trabajo de las ONGs. Siempre hay presencia femenina, hasta a veces también son de los 5 representantes, son la mayoría, muy experimentadas en sus organizaciones, porque también algo que tienen en cuenta nuestras organizaciones cuando nos eligen para representarla en este tipo de espacios es la experiencia que tengan, ¿no?, la antigüedad que tenga tu organización en este espacio, y que también les permite conocerte, ¿no?, cómo es tu trabajo, el compromiso, la diversidad de conocimientos que tenés y que podés llevar a estos espacios, y es así como nuestros colegas nos dan como un voto de confianza para representarles en este espacio, ¿no? Y además, en razón de que son parte del panel y demás, después, bueno, muchas veces tienen que, como está pasando ahora y ha pasado en la anterior COP, tienen que facilitar espacios donde se encuentran las ONGs de manera virtual antes de llegar a una reunión oficial, poder hacer consultas, integrar los aportes de las ONGs y poder volcarlos en borradores avanzados hasta llegar al final de qué mensajes vamos a llevar. También tienen lugares destacados en diálogos de alto nivel, ya sea moderando o como panelista o en eventos paralelos, así que más allá del trabajo arduo que es ser miembro de este panel, después también tienen diversas chances de poder tener visibilidad en otro tipo de eventos y nos dejan muy bien representadas, ¿no? Así que hay que reconocer también un historial de colegas que están hace mucho, incluso de representantes de pueblos indígenas y comunidades locales que han jugado un rol representando a su región ahí. Pero más allá de la representación regional, siempre decimos también cuando uno está en el panel, tiene que tener una visión global, ¿no? Porque ahí vamos para poder facilitar la labor de diversidad de ONGs que ya andan por las más de 1000 que están acreditadas ante el proceso, para poder hacer llegar su voz a este espacio global. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a Ana María Di Pangracio, de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y también parte de esta articulación y de este panel de sociedad civil, y especialmente a nuestra invitada internacional, Marioldi Sánchez Santibáñez, por habernos dado, que ella es una de las cofacilitadoras de este panel de sociedad civil, representante de América Latina, habernos dado su tiempo y este espacio para charlar de este tema, y sobre todo en este mes de la Pachamama, que arrancó el 1 de agosto, que estuvimos ahí en la ceremonia desde la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo recomendándole a todos que nos acompañen a este banderazo federal y a esta movilización federal que hacemos el 6 de agosto, porque vamos a estar en todos los puntos del país. Yo voy a estar en Misiones, vamos a estar con nuestro proyecto de defensoras ambientales en Misiones el 6, el 7, el 8 y el 9 de agosto, pero sobre todo
la marcha al Congreso de la Nación para que el Senado no apruebe estas reformas a la ley de tierras, a la ley de manejo del fuego, que son dramáticas para preservar nuestra tierra nacional, soberana, pero sobre todo para preservar a nuestros bienes comunes. Así que seguimos, después del 6, les contamos cómo seguimos, pero todos juntos marchando en cada provincia y en cada punto de la Argentina para decir, las Malvinas son argentinas, pero también el resto del territorio también tiene que ser argentino. Bueno, un beso enorme a las dos, muchísimas gracias por acompañarnos y al resto hasta la semana que viene. Gracias.